Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que nos tocaba el día de hoy, que era una sesión más práctica, ¿no? En base a los contratos, a la clasificación de los contratos de modales, ¿no? O de duración determinada. A ver, vamos a revisar un poco, ¿no? Y a recordar que el tema de los contratos que vimos la clase pasada, ¿no? Podían ser de dos clases, dijimos sujetos a modalidad, ¿no? Y contratos indeterminados. En los contratos indeterminados casi no tenemos no tenemos duda prácticamente en este caso, porque sabemos que incluso siendo verbales son válidos, ¿no? Por lo tanto, se presumen legalmente, ¿no? La existencia del contrato y a la vez, ¿no? Se considera, por tanto, que existe el cumplimiento de los beneficios sociales, ¿no? Que es importante en este caso. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunas particularidades propias de esto, ¿no? Y dijimos en principio que la particularidad fundamental es esa característica formal que tienen ellos, ya que siempre deben ser por escrito, ¿no? En primer lugar, no hay contrato sujeto a modalidad que pueda ser verbal, aunque lo quisiéramos, ¿no? La formalidad manda que sea por escrito, ¿no? Que señale la causa que motiva dicho contrato, ¿no? Es fundamental para conocer a qué tipo de contrato sujeto a modalidad nos estamos refiriendo, ¿no? Y porque como lo vamos a referir o lo vamos a observar en algunas sentencias, ¿no? Jurisdiccionalmente también se busca, ¿no? Que coincida esa causa, ¿no? Con la modalidad contractual, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, que se identifiquen adecuadamente las funciones del trabajador también, ¿no? Porque está inmerso, ¿no? Tiene que haber una secuencia entre la modalidad, la causa, las funciones que va a ejercer ese trabajador, ¿no? Con el tipo de contrato que tengamos. Y bueno, brevemente recordamos, ¿no? Que de esos contratos sujetos a modalidad, que tenemos tres grandes clasificaciones. En los temporales, ¿no? Son los contratos temporales, aquellos que nos señala la norma un plazo de vigencia, ¿no? Y decimos que el contrato por inicio o lanzamiento de actividad tiene una duración máxima de 3 años, el contrato por necesidades del mercado tiene una duración máxima de 5 años, ¿no? El contrato por reconvención empresarial como máximo tiene un plazo de 2 años. Bien, de ahí el segundo grupo de contratos, ¿no? Que son los contratos accidentales, tenemos el contrato ocasional, duración máxima 6 meses, nos dice. La suplencia, lo que dure la suplencia, lo que resulte necesaria en el caso del trabajador que puede estar bajo una suspensión imperfecta del contrato de trabajo, ¿no? Y un contrato de emergencia, lo que dure la emergencia. Por lo tanto, siempre presumimos que las emergencias no duran más allá de 2 meses, ¿no? No puede ser, si dura más, ya nos estaríamos refiriendo quizás a un contrato ocasional, entonces colisionaría la naturaleza del contrato. Finalmente, ¿no? Finalmente tenemos los contratos de obra y servicio, ¿no? En general, y aquí vamos a incluir el contrato específico, ya sea de obra o ya sea de servicio, cuyo plazo máximo dice lo que dure la obra o lo que dure el servicio, ¿no? Tiene una similitud un poco con el tema de la suplencia en ese sentido, en el sentido del plazo. Sin embargo, hay que recordar que el tema del contrato específico siempre lo vamos a ver unido a un contrato previo, ¿no? De la empresa, posiblemente, no siempre tampoco, ¿no? Pero posiblemente o generalmente se da esta situación. Y luego vamos a tener los dos casos no particulares
que sean el contrato de intermitencia y el contrato de temporada, y son particulares porque en principio son contratos temporales, ¿no?, dentro de un periodo anual, pero se puede decir que con el tiempo ellos tienen una capacidad o posibilidad de volverse permanentes en el tiempo, ¿no? Si pasan más de 2 temporadas, ¿no?, los trabajadores bajo esta modalidad se presume posteriormente que ellos serán los primeros en ser llamados, ¿no?, para poder ser recontratados en determinadas épocas. ¿Qué hay de común en todos ellos, ¿no? Dijimos que rige un periodo de prueba, ¿no? Sabemos que el periodo de prueba es de 3, 6 o 1 año, dependiendo del tipo de labor, ¿no?, el tipo de trabajador. El plazo máximo es de 5 años, ¿no?, en los casos que corresponda, dice la norma. Ojo, es decir, mi máximo plazo será aquí, de acuerdo a la norma, ¿no?, en este tipo de contratación. Luego dice, se pueden realizar contratos de menor tiempo, ¿no?, dentro de un contrato de 2 años, ¿no?, como el contrato de reconvención empresarial, o un contrato de inicio o incremento de actividad. Yo puedo realizarlo en 3 contrataciones sucesivas de 1 año, 1 año, 1 año, o posiblemente 6 meses y tener quizás una variedad más amplia de contrataciones para realizar con el trabajador. Y finalmente, otro tema común en estos casos es la indemnización equivalente a una jornada ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar, ¿no?, hasta el vencimiento del contrato, con el límite de 12 remuneraciones en el caso del despido improcedente. No. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos, ¿qué es lo que señala comúnmente la doctrina? ¿No es así? Comúnmente la doctrina, lo que hemos aprendido generalmente, ¿no? Pero ahora vamos a verlo reflejado, ¿no?, cómo lo está viendo también, cómo se presentan estos casos en general, ¿no?, en la práctica, qué ha dicho, qué se observa, ¿no?, la jurisprudencia al respecto. Vamos a tener un primer caso, ¿no? A ver, vamos a ir viéndolo poco a poco, cada caso va a tener una respuesta, pero yo creo que es necesario que vayamos analizando poco a poco, ¿no?, para poder ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha sucedido. Dice, la demandante refiere que laboró para el colegio emplazado desde el año 2006, ¿no?, habiéndose renovado anualmente su contratación hasta el 31 de diciembre del 2009. O sea, tiene... ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Sí lo puedes ver. Ay, caramba. Pero tú cuando llegas a tu casa, ¿puedes ver el PPT o no? Ah, también los puedes ver. Ok, ya, perfecto, entonces. Bien. Para que en algún momento puedas revisarlo. Dice, la demandante refiere que laboró para el colegio emplazado desde el año 2006, ¿no? O sea, su inicio de labores lo tenemos en el año 2006. ¿Cierto? Ya está, no, claro. Dice, habiendo renovado anualmente su contratación hasta el 31 de diciembre del 2009. Es decir, yo entiendo que renovó el 2007, el 2008 y llegó al año 2009. Hasta diciembre, dice, de 2009. Ok. Dice, fecha en la cual fue despedida, sin expresión de una causa justa prevista en la ley. Ok. 2009, 30 de diciembre, despido. Y dice o señala que no hay causa justa. Bien, y si yo digo que no hay causa justa, ¿a qué me refiero entonces? A ver. El despido no está sustentado. No está sustentado. ¿En qué? Cuando hablamos de causa justa, decimos que hay 2 posibilidades, ¿no?, que la ley otorga. ¿Cuáles son esas posibilidades? A ver, te ayudo un poquito.
Una de esas posibilidades dice que es la conducta. La conducta del trabajador. ¿Ya? Y la otra causa justa es la capacidad. Trabajador. ¿Ya? Cuando hablamos de un despido en causa justa, ¿no? Sabemos que el empleador puede, ¿no?, darle fin a ese contrato laboral sustentando, ¿no?, ya sea la conducta o la capacidad del trabajador, y por lo tanto, en base a ello, pues el trabajador deja la empresa, no hay por qué indemnizarlo, deja con lo que hasta la fecha haya podido laborar. Bien, entonces, puede haber un detrimento en la productividad del trabajador, estaría amparado en el tema de la capacidad, por ejemplo, del trabajador, y es una causa justa, el empleador considera de que no puede seguir laborando, ¿no?, en base, lógicamente, a una documentación. Claro está, no se podría tampoco atribuirle un detrimento sin conocer. Un ratito, perdón, porque no sé si... el otro día me llamó la señorita... Espérate, perdón. No sé qué me llama mi jefe a esta hora, algo le debe pasar urgente, pero no sé. Ahorita no le puedo contestar, perdona. Bueno, despido, no hay causa justa, conducta y capacidad del trabajador. Bien. Entonces, en este caso señalan que no existe una causa justa, fecha en la cual la despedida sin expresión una causa justa prevista en la ley. Manifiesta, dice, que los contratos de trabajo sujetos a modalidad que suscribió con el colegio emplazado se desnaturalizaron, dado que siempre efectuó una labor de naturaleza permanente y no temporal. Ok, ya. Entonces, aquí nos está señalando que tuvo contrato temporal. Ok. No nos señala exactamente qué tipo de contrato, que sí, creo que no, sí. Nos decían el cargo. Nos dicen, bueno, luego en lo siguiente nos señala, dice. Bien, el colegio demandado contesta la demanda expresando que la actora prestó servicios como docente mediante contratos de trabajo para servicio específico. Acá sí nos señala. Tipo de contrato. Servicio específico. Y ya le vamos dando forma. ¿Ok? Y acá está, nos dice. Acá la demandante señala la desnaturalización del contrato. ¿Por qué pide desnaturalización? ¿Por qué pediría desnaturalización? A ver. La demandante. Ajá. ¿Qué sucedería si se... Por el despido, ¿no? Ajá. Ella señala que hay desnaturalización del contrato, o sea que debe continuarse el contrato. Ya. Más que debe continuarse la desnaturalización, significa una infracción, ¿no? Una infracción. Ella lo que está, de cierta forma, señalándole al juzgado es que se ha cometido una infracción en la contratación, ¿no? La infracción en la contratación se ve de dos formas, ¿no? La desnaturalización y la multa, ¿no?, desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, jurisdiccionalmente nos interesa este tema, la famosa desnaturalización, porque eso es lo que el juez va a observar para poder fallar, en realidad decir, efectivamente la contratación fue correcta y el despido, por lo tanto, se acoge
al fin del contrato, es decir, no hay despido, hay un fin de contrato, no hay desnaturalización. O de la observación que va a hacer de toda la documentación, va a decir efectivamente hay desnaturalización, por lo tanto es un despido, por lo tanto indemnización, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa? Ella pide eso, dice que la han despedido porque no hay causa justa, le han dicho a ella que es un fin de contrato y ella lo que quiere es probar la desnaturalización. El colegio dice, o sea, el demandado contesta expresando que la actora prestó servicios como docente. El cargo es una docente, ¿ok? Es docente y esto es muy importante saberlo, ¿no? Docente mediante contratos de trabajo de servicio específico por periodos ininterrumpidos, dice, y que la ruptura del vínculo laboral se debía al vencimiento del plazo establecido en el último contrato modal. O sea, aquí le dijeron que el último día, este era el plazo máximo, ¿no? Dicen, es el último día y ahí es el último día, no se ha producido despido. ¿Qué sucede? Dice, los certificados advierten que la demandante laboró para el colegio durante los siguientes periodos del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2006, del 2007, del 2008 y del 2009. Ok. He ejercido siempre la misma función, o sea, en todos los contratos señalaba lo mismo, ¿no? Es decir, le señala profesora de primaria, ojo, mucho más, docente de primaria, ¿no? Para lo cual las partes habrían suscrito contratos de trabajo de servicio específico. Ok, ya tenemos todos los datos. Vamos a ver por dónde se desnaturalizó el tema, qué es lo que pasó, qué le falta. Vamos a ver. Ya está. Más o menos tenemos los datos del primer caso. A ver. Vamos a analizar. Contrato, en primer lugar diríamos, contrato de servicio específico, ¿no? Vamos a hacer el análisis. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuál es el plazo máximo de un contrato de servicio específico? Ajá. A ver, lo voy a poner, lo retrocedo aquí. ¿Y qué nos dice? Mira la diapositiva. El servicio de la obra, ¿no? Lo que dure, dice, ¿no? Entonces, el contrato, el plazo legal, dice lo que dure el servicio, ¿no? La obra. Ok, bien. Ok, perfecto. ¿Qué sucedió acá? 2006, le hacen un contrato, le hacen un contrato en el 2007, le hacen un contrato en el 2008 y le hacen un contrato en el 2009. Y el 30 le dice, se acabó el plazo. Entonces, ¿será correcto lo que ella sustenta? Que hay una desnaturalización y no hay causa justa de despido y por lo tanto ella ha sido despedida. No hay desnaturalización porque el 30 de diciembre del 2009 finalizaba el contrato. Ya. Y entonces el plazo legal era conforme a lo que había estipulado el empleador, señalarías tú, y por lo tanto no hay despido, sino fin de contrato. Ok, bien. A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos cuando realizamos un contrato sujeto a modalidad? 1, dijimos, la formalidad, la primera, que debe ser por formal y por lo tanto tendría que ser escrito, ¿cierto? El segundo, ¿cuál era? La causa. Tenemos que tener una causa que me sustente el contrato de trabajo.
En tercer lugar, tengo que tener en cuenta que dije la función del trabajador. ¿Ok? Bien. Por escrito lo hemos cumplido. La causa. A ver. La causa es el motivo por el cual se sustenta este contrato de trabajo. ¿Cuál sería la causa aquí? La necesidad, ¿no? de una docente primaria. Ya. La causa, tú dices, es la necesidad de una docente de primaria. La necesidad de la docente de primaria. Ok. Y ya tengo la función. Esta persona, tengo un colegio, porque el colegio es el demandado. ¿Y la razón de ser del colegio cuál es? ¿Cuál es el servicio que presta? Educación. Y para darse ese servicio de educación, ¿qué función es primordial en ese centro de trabajo? Funciones primordiales. Ajá, ¿cuál es la función esencial? Tú me has dicho, es un colegio. Perfecto. Tengo el colegio y yo tengo este negocio. ¿Y cuál será por excelencia mi trabajador esencial en este negocio? Sí, los docentes. Entonces aquí la función por excelencia es la docente, es mi razón de ser. Si yo no lo tengo, no hay negocio. Si no lo tengo, no hay negocio. Ojo, Entonces significa que si yo lo estoy contratando modalmente, cada vez que lo dejo de contratar, significa que se acabó mi negocio o que no estoy continuando con mi negocio. De cierta forma, ojo. ¿Ya? Te digo esto para ver qué es lo que dijo o qué señaló el tribunal. El tribunal dice, considera que corresponde analizar si el contrato, sujeto a modalidad para servicio específico obrante, AFUJACE, fue desnaturalizado por simulación o fraude a las normas, dice, ¿no? Y señala, se consigna que el colegio tiene como finalidad... Hola, ¿cómo estás? No. El colegio tiene como fin la actividad principal brindar servicios educativos de niveles. En ese contexto habían analizado inicial, primaria, secundaria de menores. Su razón de ser, su causa, la necesidad que tenían ellos. Pero dice, contradictoriamente, o sea, analizando el contrato en sí realizado por la organización, por esa institución, dice, el colegio, dice, tiene la necesidad de contar con personal eventual para que se dedique a labores de docencia en la especialidad de primaria a tiempo completo. Es decir, señala, pese a que se trata de una institución que se dedica principalmente a prestar servicios educativos, o sea, su razón de ser, ¿no? Sin embargo, su política sería contratar docentes de manera eventual, como si la actividad educativa que brinda no sería permanente, lo cual es contradictorio con el fin de la institución, ¿no?, señalada en el contrato. Porque recuerda que cuando en el contrato vamos a justificar el fin, ¿no?, estamos diciendo que tenemos que tener en cuenta la forma, la causa y la función, ¿no? Aquí, la causa no está acorde con la función. O sea, ellos cuando señalan la necesidad, y simple, pues hay otras sentencias en las cuales con el tema de los profesores, en el caso de los colegios, ¿no?, de las organizaciones educativas, ¿no?, ya han comenzado a fallar, señalando sobre todo unir
la función, ¿no? Con la causa. Si es un docente, si es el docente, es la razón de ser del negocio, es la causa fundamental. Por lo tanto, no tendría por qué realizarle este tipo de contratación, ¿no? 2, dice, causa la función. ¿Qué puedo tener por temporalidad? La posibilidad de que la profesora principal salió embarazada y se fue, una suspensión de contrato. Entonces vendrá alguien a reemplazarla de manera temporal. Se sustenta en ese sentido, sí puedo sustentar que la razón de ser de mi negocio sustenta ese tipo de contratación. ¿Quién más podría sustentarse en ese caso? El auxiliar el auxiliar de educación, el auxiliar del colegio, de los niños. También de cierta forma, porque recién va a salir una normativa, una ley que recién va a establecer, recién está. Es necesario porque, así es justo porque el auxiliar de educación ni en el sector público ni en el sector privado tiene nada que la ampare en la contratación. Entonces, a lo que actualmente existe, ya, digamos que el auxiliar, como su labor va a ser, como su nombre dice, indica, la función es auxiliar al principal, al docente en el cuidado de los niños, posiblemente en los periodos restantes, como no están los niños, no tiene un poco la razón de ser, ¿no? Pero este sí. Era como yo les decía, ¿no? Me parece que con ustedes fue que les dije, la panadería sin el panadero, ¿no? Podría tener quizá al cajero, pronto, no sé, un encargado, un repartidor, pero el panadero es fundamental, no lo puedo tener en inicio de actividad, sí, calza al 100%, inicia la actividad, contrato inicial, ¿no? Ahí sí, está recién el negocio centrándose, ¿no? Y en una empresa general, incluyendo colegios, obviamente, la técnica, hay puestos de trabajo, por ejemplo, contador, no sé, administrador, por ejemplo, ciertos puestos de trabajo que no se pueden tener con contrato modal, sino de todas maneras tienen que ser a plazo indeterminado, no por su propia naturaleza, porque esos puestos son claves como para que funcione sí o sí, son el motor de la empresa, ¿no? Así es. Fíjate ¿Está que normado o está dicho en alguna sentencia? hay una posibilidad en el tema administrativo, en el tema de administración, y lo vamos a ver cuando veamos tercerización o intermediación, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, hay determinados departamentos que tienen que tercerizar el servicio, ¿no? Y solamente vamos a ver empresas que están dedicadas a contratar, o sea, dedicadas a hacer contrataciones de personal de alta gerencia, o sea, service. ¿De alta gerencia? Sí, servicios de gerencia, ¿no? Es muy curioso, no es muy, hay algunas consultoras dedicadas a este rubro. O sea, punto de que asesorar no puede ser, pero sí como que de alta gerencia. Claro. Pero eso es, tú sabes que nosotros tenemos la norma y tenemos mil cosas, ¿no? Mil cosas. Pero sí, lo que sucede es que al parecer hay determinados servicios que se prestan, determinadas áreas donde lógicamente lo hacen por intermedios de tercerización. Lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente clase, ¿no? Pero sí he visto consultoras dedicadas a este rubro, que en el fondo son empresas intermediadoras, ¿no? Están trabajando aquí en Lima bajo ese sentido, ¿no? Que no es tan, cuando lo he visto, ¿qué?
Un poco, a mí también me sonó raro, pero esa era su razón de ser, ¿no? Entonces no hay como que ciertos puestos de trabajo en una empresa que sí deberían ser como... A ver, los que son la razón principal o primordial de la empresa, por ser como que... por ser razón esencial, no deben desnaturar, o sea, no deben tercerizarse en principio, ¿no? Esos no. Ellos no deben hacerlo. Es como, por decirte, a un colegio ponemos un negocio y tercerizamos el servicio de los docentes. No puede ser. Que otra empresa se encargue, yo pongo un colegio, lo más bonito, y me cargo yo para no tener la carga, ¿no? No puede ser. O sea, en este caso, pues la función va unida a la causa, ¿no? Por eso les hablaba, ¿te acuerdas de puestos eminentemente claves, ¿no? Del panadero en la panadería, del ginecólogo en la clínica, ¿no? De fertilidad, ¿no? O sea, en determinadas situaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, bien, esta se encuentra, la sentencia se las pasé, está la 527 del 2011, ¿no? Y es una de las primeras que falla, o que por lo menos se explica con mucho más clara respecto a este tema, ¿no? El tema de la educación, porque generalmente es aquí donde todo lo que eran colegios, a partir de esta sentencia también todo lo que eran colegios contrataban, y hasta ahora, ¿no? Hacen contratos de modalidad. Hay colegios que lo hacen intermitentes porque solamente trabajan la temporada, 9 meses. Ahora, como ha cambiado también, ¿no? Los niños entran en el mes de marzo, la quincena, algunos colegios en la quincena de febrero, los fines de febrero. Entonces son periodos mucho más amplios, ¿no? Pero sin embargo empezó aquí. Pero sí es necesario conocer esta por el tema del servicio específico. Y sobre esta también había otra que sí quería que la vamos a revisar, que me pareció bastante interesante. Vamos a ver. Dice, el 12 de junio del 2007 hasta el 30 de agosto del 2010, ¿no? Trabajó ininterrumpidamente para la sociedad emplazada, habiendo suscrito contratos de trabajo por necesidades del mercado. Sin embargo, en estos no se especifica debidamente la causa que justifica la contratación temporal. En los contratos solo se señala que se requiere la contratación temporal en virtud de los incrementos coyunturales de la actividad en el país. Ahí ya tenemos de frente un problema, ¿no? Y también es muy común ¿no? O sea, en el momento de señalar la causa, ¿no? Siempre hay muchas empresas que señalan y directamente señalan incremento de niveles productivos, ¿no? Dentro del sector. ¿Qué tipo de incremento? Sí. ¿O qué genera para ello? Claro, es un error muy común, ¿eh? O sea, el hecho de que me diga incremento, voy a contratar por necesidades del mercado, que me señala lógicamente la posibilidad del incremento productivo de la demanda del público, ¿no? No lo voy a sustentar en que el sector, hay un incremento de la demanda en el sector de la lana, porque es invierno. Ya, está bien, puede ser, pero ¿quién dice que realmente eso está dentro de mi empresa, dentro de mi organización? De pronto en mi organización yo no tengo ningún incremento. Y ese es uno, entonces, ¿qué es? Es la forma de justificar el contrato, ¿no? Entonces, aquí uno de los principales, por eso les decía, la causa es fundamental y tiene que estar totalmente justificada,
pero acorde, ¿no? Acorde a su realidad. Acorde a su realidad. Dice, el apoderado de la sociedad emplazada contesta la demanda argumentando que el demandante no fue despedido arbitrariamente y que su vínculo contractual se extinguió por el vencimiento del último plazo de contrato de trabajo por necesidades de mercado que suscribieron. O sea, era un fin de contrato en toda su línea. Manifiesta que si bien la labor de vigilancia que efectuaba el actor era una de carácter permanente, sin embargo, el servicio de seguridad y vigilancia que brinda la sociedad emplazada a empresas usuarias es una labor eventual porque se encuentra sujeta a los contratos de locación de servicios celebrados con estas últimas. Este es el contrato del vigilante. A ver, vamos a ver. Estoy un poco curiosa. Dice, el 12 de junio del 2007, tiene un contrato hasta el 30 de agosto del 2010. Ya. Es un plazo. Bien. Tipo de contrato. Necesidades del mercado. ¿Cuánto es el plazo en este caso? Tiempo. ¿Cuánto es el plazo? Causa. Incremento de tiempo. Acá son sus... Vamos a ver, hacer el análisis, ¿no? Vamos a ver. Entonces vemos, 1, el tipo de contrato, necesidades del mercado. ¿Cuál es su plazo máximo? De acuerdo a la doctrina que le señala. 5 años. De 2007 al 2010, ¿qué sucedía con él? ¿Estaba en plazo? Sí, estaba en plazo. Supuestamente estaba en plazo, ¿no? Supuestamente él estaba en plazo y no debía haber habido ningún tipo de despido. Sin embargo, cuando se va a revisar, no solamente puede. A ver, son 5 años y puede existir que su coyuntura de actividad del país que señalaba ya no es la misma. Porque como es un contrato coyuntural no significa que va a estar los 5 años como máximo. 5 años como máximo, obviamente, pero puede haber concluido un tiempo antes. Se puede dar, perfecto. Aquí el tema es que revisando es la causa, es distinta, ¿no? O diferente, ¿no? La causa contractual que deriva de esta es diferente de la causa escrita en el contrato. Por lo tanto, ¿qué debo presumir? ¿Qué se va a deslindar ahí? ¿Qué se deslindaría ahí? ¿Qué habría ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Creo que si La causa contractual, o sea, de la desnaturalización. Eso, desnaturalización.
¿Te das cuenta? Desnaturalización. Hubo un contrato escrito, estuvo con su plazo, tenía su causa, pero su causa no tenía nada que ver. Imagínate que es más, ¿no? Muchos duran los 5 años de plazo. Y al 5.º año, lógicamente, es el plazo fin de contrato. Mucho ojo, por eso este es muy importante cuando yo decía 3 puntos fundamentales: la formalidad, escrito, la causa y la función. ¿Por qué? Porque bien, llega el 5.º año, efectivamente se cumplió, ya no hay más, pues, pero es que esto, efectivamente no puede haber más, porque posiblemente ese incremento no existe. Pero esto me va a hacer presumir la desnaturalización, y en esa desnaturalización lo que van a señalar: fraude en la contratación, ¿no? Entonces, contratación fraudulenta, simplemente por el hecho de colocarle la causa distinta o similar, o realmente efectivamente existían todas las condiciones adecuadas, pero no se cumplió con esto. Y ahí inmediatamente se cae esta situación, ¿no? Es como la causa justa, ¿no? El despido por causa justa. Puedo tener la causa, puedo tener la conducta o la incapacidad, pero si no cumplo con la formalidad de hacerlo previamente y debidamente, se cayó mi despido. Vamos a ver la respuesta. A ver, vamos a ver análisis. Yo le pongo respuesta aquí para darle una situación distinta. A ver, dice. Dice que de las fojas 27 a 23 obran los contratos por necesidad del mercado celebrados entre las partes, de cuyo tenor se advierte que no se ha cumplido con precisar la causa objetiva, ¿ok?, de la contratación. Pues si bien se señala que el demandante ocuparía el cargo de agente de vigilancia privada, no se consigna la razón por la cual se justifica la celebración de un contrato de trabajo bajo dicha modalidad contractual. ¿Okay? Esto es que para determinar su suscripción se debió precisar en qué consistía la variación coyuntural de la demanda del mercado, que supuestamente habría generado una necesidad temporal de contratación de personal por parte de la sociedad emplazada, por no poder satisfacerse aquella variación con su personal permanente, toda vez que en la cláusula primera de los referidos contratos solo se señala que se requiere la contratación temporal en virtud de los incrementos coyunturales de la actividad del país. O sea, aquí Hay, por ejemplo, todavía no leí la siguiente parte, pero lo que la empresa pudo haber dicho es, por ejemplo, no sé, debido a la coyuntura, no sé, de repente algún siniestro que haya pasado, o sea, un terremoto que ha habido, se necesita de, no sé, alimentos de tal tipo, entonces está llegando más carga y necesitamos un personal de vigilancia, un personal que descargue alimentos. Esa es una forma de justificar, por ejemplo. Por ejemplo. No de poner la causa. Exacto. Pero aparte de justificarlo así, ¿no? O sea, poner tal, necesita anexar documentos, por ejemplo, no sé, ya que estamos hablando de no sé, descargar alimentos o descargar cualquier tipo de carga, no sé, de repente la hoja en donde, o el contrato en donde están enviándose realmente la carga, o no sé, algún, o sea, tipos de documento que realmente que ampare sus derechos. Okay. O no siempre es necesario. No, a ver, es necesario. El papel aguanta todo. Sí. A ver, yo siempre recomiendo cuando se trata esto y cuando estás con gente así que trabaja ya en recursos humanos, ¿no? Siempre es bueno que, su chamba, tienen que trabajar este tema. Generalmente cuando hay un proceso, ¿no? Vamos a seleccionar para un determinado fin,
¿no? Y generalmente estos contratos a modalidad, hay que decirlo, ¿no? Normalmente contratamos 2 o 3 trabajadores para puestos que de pronto no en el tiempo van a ser totalmente permanentes, que nos están ayudando a reportar situaciones sujetas a nuestra actividad principal. Bueno, bien, perfecto. Voy a contratar, les voy a poner ejemplo clásico de los teleoperadores porque siempre se presta para estos temas, ¿no? Para entenderlos bastante bien. Necesito contratar a 3 para una situación determinada, pero es que más allá no voy a poder, o sea, van bajo ese contrato, bajo ese respaldo. Si tenemos ese tipo de tercerización de un contrato con otra empresa, sí tenemos el sustento y no tenemos más nada. Pero eso sí, tengo que colocarle en el contrato. No le voy a decir, tengo un contrato con tal compañía. No es necesario. Simplemente por una necesidad de la empresa en cuanto a la apertura de una sede, una área, ¿no? En el sentido tal, se necesita o se requiere la contratación de estos trabajadores. Bien, ahí está sustentado. Si hubiera un problema, saco. Está sustentado con este. Se hace el cruce de información, ¿no? Si es algo que sucede en la empresa, ¿no? Como tú manifiestas, por ejemplo, es algo en personal, en el cual que, bueno, ha ingresado, pero quiero sustentar. ¿Cómo sustento? Bien, lógicamente puedo sustentar en el contrato de esta persona, ¿no? La situación. Con eso salvo para el paso o la situación. Pero una eventualidad que nosotros nunca lo sabemos cuándo se puede presentar y con quién se pueda presentar, lo otro es que siempre tengamos en el file, ¿no? La situación inicial por el cual se dio esa contratación. O sea, la gerencia o la estructura creyó necesario y siempre se guarda eso, siempre existe esa documentación cuando se hacen inclusive los cambios estructurales, señalan, bueno, por una reestructuración necesitamos o vamos a aperturar un área temporalmente, siempre tenemos esos sustentos dentro de la empresa, ¿no? Porque hay veces, generalmente se crea un área para ir observando realmente si se queda o no, para hacernos más efectivo el trabajo, porque tenemos una demanda tal y necesitamos este departamento que surja, ¿no? Pero no sabemos en el tiempo si continúa o no. Una reestructuración lo cambia. Un cambio tecnológico quizás nos puede terminar con este tipo de trabajadores. No lo sabemos qué pasará. Sí es recomendable. Si es recomendable en la medida de lo posible, si es dentro, es interno propiamente dicho, te sustentas en la directiva tal, ¿no? De gerencia se señalaba y por lo tanto dio origen a la contratación de Juan, Pedro, Jacinto y tal. Un documento genérico en el cual se respalda esa situación. También en caso de fiscalización. En caso de fiscalización también, porque lo primero que van a llegar y van a decir, ya, documentos, sí, perfecto, hay un incremento muy bien especificado y dónde está el origen de la empresa y lo van a pedir. Y es bueno, por eso siempre que en los temas de formalización, ¿no? ¿no? Generalmente todas las empresas que están certificadas, hoy en día te piden el file, ¿no? Y el file tiene que tener desde el principio hasta el final, ¿no? Si la planilla te sustenta, pero solamente lo que el Estado va a requerir para observar, ¿no? Entonces, lo primero que te van a revisar es la planilla, pero en la planilla yo no sustento el tipo de contrato, solamente coloco el contrato, nada más. De ahí en adelante, cuando te pida la sociedad, bien, estos 3 son contrato temporal, a ver, ¿cuál es el sustento? ¿Ok? Ahí sí. Bien, entonces aquí la causa, ¿no? Está bastante clara, ¿no? De no poder satisfacerse aquella variación con su personal. Por eso acá este es un punto fundamental, ¿no? No poder satisfacerse aquella variación con su personal permanente. Eso sí es muy importante también señalarlo, ¿ya? Es muy importante cuando se realiza este contrato de análisis de mercado, esta frase cliché que algunas veces se coloca. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que yo tengo personal en esta empresa que es mío, es propio, es el que estoy yo tratando de cuidar, ¿no? O preservar estas contrataciones estratégicas para mi compañía. Y por lo tanto, tampoco puedo darle más funciones, ¿no?
Y de esas funciones permanentes, esos contratos estratégicos, mis necesidades que se han crecido o han incrementado en algún momento, van a basarse, ¿no?, por la imposibilidad de que ese personal o que haya personal permanente que realice dichas funciones. Son frases sí un poco hechas, pero que siempre son buenas especificarlos en este tipo de contrataciones. Dice, por tanto, al no haberse cumplido con precisar, bueno, la causa que justifica la celebración del contrato, por necesidad del mercado se ha producido la desnaturalización. ¿Ok? Le dieron la desnaturalización. Y carecen de eficacia legal, configurándose así una relación laboral a plazo indeterminado, por lo que corresponde que la demanda sea estimada, ¿no? Entonces, es un poco lo que les digo, pues, o sea, si se inmediatamente lo observa, inmediatamente te adjudicaron el personal. En consecuencia, dice, al haberse determinado que entre las partes existía una relación laboral de naturaleza indeterminada, el demandante solo podía ser despedido por causa justa relacionada, ese es otro punto, te dicen, ¿no?, con su conducta o su capacidad, ¿no?, laboral, por lo que la ruptura del vínculo sustenta en el vencimiento del plazo del contrato. Tiene el carácter de un despido arbitrario, lesivo del derecho al trabajo, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso. Ok, lo que les decía, que no solamente ya se estaba dando el tratar de ¿no?, pagarle la indemnización, sino que hoy están optando también un poco por nuevamente hacerla, ¿no?, restituir al trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es una medida a través de la cual, ¿no?, tiene que ser muy bien realizado, ¿no? Hay que pensar bien. ¿Ah? Es difícil la reposición. Es difícil para las dos partes. Sí. Es muy difícil para las dos partes, ¿no? Porque siempre el trabajador va a regresar con un cierto sensación de que aquí me van a tratar mal, para el apestado de la empresa, y para la empresa también el que le hizo el problema. Es una situación bastante difícil, y que ahí se tiene que trabajar mucho en medida de las condiciones, ¿no?, económicas que se manejen de la empresa. ¿Por qué? Porque si no hay posibilidad de indemnizarlo, ¿no?, y darle y decirle, bueno, pues hasta aquí, ya no te queremos, ya chau, adiós, ¿no? Nuevamente asumir al trabajador, quizás a la larga, es un trabajo también económico fuerte. Hay que invertir. ¿En qué? En que nuevamente vuelva a ser comprometido con esa organización. Muchas veces se logra y hay muchos buenos, terminan siendo los mejores trabajadores de las empresas, ¿no?, después de situaciones fuertes. Pero la experiencia da que la mayoría tiene muchos problemas posteriores. Es un buen ambiente laboral y productivo, definitivamente. Exacto, porque ahí ya tú sabes que entra lo que es clima laboral, por eso muchas veces ahí, ya esto les doy un consejo en tema de recursos, es que una vez que sucede eso y ustedes consultan realmente con la empresa que realmente no hay esa posibilidad de, o el empresario dice, bueno, ¿sabes una cosa? Fue un error de tal, tuyo, en fin, ¿no? Porque siempre suele haber. Aquí hay que trabajar con esta persona el doble, el triple, cuádruple. Porque si no, ya sabes quién, en cualquier situación posterior, quién va a recomendar al otro a denunciar, quién ya sabe quién va a ir a... O sea, es la información total de la empresa. Es es un tema muy vulnerable. Entonces, o se maneja muy bien, se le tiene que dar toda la apertura, ¿no?, nueva, ¿no?, dentro de la organización. Cultura, le dicen, cultura organizacional para mejorar eso, o tenemos un gran problema, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver. 3. Vamos, otro. ¿Quién es? A ver. El demandante dice, refiere que laboró en la emplazada desde el 11 de febrero. Y me he quitado los lentes y no veo. Hasta el 31 de diciembre del 2008 mediante contratos de trabajo para servicio específico. Ajá, otra. Los mismos
Dice, los mismos que se desnaturalizaron porque en realidad fue contratado para realizar actividad de carácter permanente, por lo que al haberse configurado una relación laboral a plazo indeterminado, solo podía ser despedido por causa justa. Este es un tema que sucedió dentro de una institución pública, ¿no? La SUNAT, por eso acá interviene el procurador, ¿ya? Y dice, contesta la demanda argumentando que es falso que el demandante haya efectuado una labor de carácter permanente toda vez que solo realizaba la función de apoyo a los fedatarios, tal es así que su cargo no figuraba dentro del cuadro de asignación de personal de la SUNAT ni en su estructura orgánica interna. Sostiene que no se despidió arbitrariamente al demandante por cuanto su vínculo laboral se extinguió cuando venció el plazo, en la última prórroga del contrato de trabajo para servicio específico que suscribieron. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaba? Este también era un chofer. Este es el chofer, creo. Aunque acá no tengo los datos, pero sí fue interesante este tema, porque aquí se va a desprender ¿no? Fue contratado, dice, para trabajar como chofer del control móvil de la Intendencia Regional de Arequipa de la SUNAT. Era un chofer, ¿ya? Dice, siendo su causa objetiva determinante su celebración de un aumento temporal de la referida labor, ¿ya? Esa fue la causa por la cual lo contratan. Un aumento, dice, de la labor y por lo tanto lo contratan a él. Dice, al respecto, dice el tribunal, debe señalar que el aumento temporal de actividades no puede ser la causa objetiva de un contrato de trabajo, ¿no? Para un servicio específico, pues para afrontar dicha situación, ¿no? El decreto, dice el 00397, ha previsto que existen otras modalidades temporales. Ojo, ¿no? Por dicha razón debe considerarse que la causa objetiva se consignó de manera defectuosa, desnaturalizándose así los contratos de trabajo para servicio específico que suscribieron las partes. Entonces, aquí, en este caso, ¿no? Hay algo más. Hay algo más que descubrieron al realizarlo, ¿no? Dice, de otro lado, debe resaltarse que conforme al documento denominado Procedimiento para la aplicación del operativo control móvil del año 2004, obrante en foja 70, ojo, mira que acá hay un documento interno que al sacar el tema del probatorio, dice, se desprende que la labor del chofer de control móvil que realizaba el demandante forma parte del operativo de control móvil perteneciente a la SUNAT, dentro del que se efectúa una de las funciones permanentes de la emplazada. Con lo cual, se lo adjudicaron, se adjudicó, como es, entre otras, el control y fiscalización de pago de obligaciones tributarias, tal como se advierte el documento obtenido en la página web de la emplazada foja sobrante 195. Aquí quería llegar, sí, por eso lo puse, que eso me pareció curioso, porque claro, si bien le habían encontrado, ¿no?, el defecto en el tipo de contratación y que desde ahí ya se había caído, ¿no?, para además decirle, mira, este señor no figura, pero como su trabajo es parte de tu esencia, de tu manual de funciones, por lo tanto, toma, es indeterminado para ti. O sea, no solamente se observa uno, sino el otro. Y por eso lo que les digo, ¿no? O sea, esto siempre tiene que estar respaldado. Es muy importante por eso trabajar en la empresa, el organigrama y las funciones. Todo tiene que ir. Él no era cualquier chofer de la SUNAT, sino estaba dentro de un operativo. Claro, dentro de una comisión especial. Así es. Claro, o sea, a él lo contratan en principio solamente para hacer de manera temporal de contrato, pero hasta el fondo. Sí. Hasta el fondo. No lo metieron como chofer, sino como si fuera uno más de los fiscalizadores. Es muy curioso, por eso los traje, porque son contratos, la tienen, para que la lean completita, que es muy curiosa, ¿ya? Pero sobre todo, a mí me pareció
que es bastante, aparte de la metida de pata, o sea, la SUNAT es una organización que para tener recursos humanos ha tenido hasta el fondo para hacer este tipo de contrataciones, ¿no? ¿Ya? Pero que en el fondo, o sea, definitivamente también sí nos saca varias cositas, ¿no? O sea, que cuando el juez quiere, hace las cosas muy bien y te expulga todo. Te dice, mira, ya nos vimos acá, o el abogado movió muy bien el tema aquí, ¿no? Y sacó oye, no apareces en ningún lado. Aquí no solamente te van a dar, tiene que ser en el estatal, no te van a dar, no te vas a quedar ahí que te van a indemnizar, chao. Te van a hacer ingresar, vas a tener un ingreso directo con otro indeterminado a la SUNAT. Se sacó su lotería por un error de ellos mismos, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, hay veces el tema de la contratación modal, realmente no puede ser elaborado de manera muy rápida, ¿no? Hay veces cuando se tiene la posibilidad la urgencia de contratar, ¿no?, a trabajadores, ¿no? Hay veces, muchas veces, vamos a contratarlo, ¿no? Y se elabora. Pero quizás hay que tener mucho más cuidado que hacer cuando lo hacemos en el determinado. Más pensamos en el determinado, si será la persona adecuada, si cumplirá los requisitos de la empresa, estará acorde con los valores empresariales. Olvídate. Eso con el tiempo. Nadie, o sea, en la primera parte no. Pero el que estás haciendo la contratación modal, ahí siéntate a pensar realmente más de qué valores, siéntate a mirar bien el contrato, qué es lo que se está formando, qué es lo que se está realizando en cada momentito. Ahí sí, ¿ya? Vamos a ver, sí les traje para poder analizarlo. Les he traído, perdón chicas, les mandé una sentencia que antes de ver antes de pasar a este caso, quería que la revise. No sé si la han traído impresa. Hay una... ¡Ay, madre! ¿Qué hice? Silvia... aquí está, ya. No, creo que no... Aquí no la tengo yo, pero se las he mandado... Ahí está, ¿no? Sí se las he mandado a ustedes. Es sobre creo que dice contrato temporal. Me parece que dice en el enlace. Les he enviado los links. Todos los contratos se los he enviado, o seguramente en su aula virtual van a aparecer. Ahora voy a hablar con Silvia, ¿vale? Todas las jurisprudencias, las sentencias estas, las he enviado. Entonces, hay una que dice contrato de trabajo, me parece que dice contrato laboral. Bueno, es la primerita que aparece. Voy a revisarlo con Silvia, no sé con qué orden lo colocarán. El hecho es que ahí está una sentencia a través de la cual, ¿no?, léanlo, es muy bonita, a través de la cual habla sobre los contratos de obra y servicio, ¿ya? ¿Y por qué se las recomiendo a la lectura? Porque, ¿cuál es el plazo del contrato de obra y servicio? Tú eres Rosa, ¿no? Me acuerdo. Rosa, ¿y tú eres? ¿Gabriela? Gabriela. Rosa, a ver, que hemos estado temprano viendo eso. ¿Cuál es el plazo del contrato de obra o servicio? Hasta que se termine la obra o el servicio, ¿no? Entonces, miren, justamente por eso, bueno, siempre se los he explicado el tema de la doctrina, pero cómo plantea este tema la jurisprudencia, por eso se las mandé, y cuando íbamos a hacer caso práctico dije, se las voy a plantear para ahí. Siempre partimos de la presunción del tema cuando se termine la obra o el servicio, y decimos, y hay obras y hay servicios que son bastante amplios, ¿no? Y este caso, no sé si es este caso de una construcción de una hidroeléctrica, ¿no? Es una contratación por el Estado, sí, pero es muy curioso porque centra el precedente en el cual, ¿qué sucede si la obra es tan larga, que dura muchos años, pasan los 5 años? Una obra o servicio puede durar toda la vida porque no tengo un límite en la obra y servicio, ¿no? Entonces, si yo no tengo un límite en la obra y servicio, contrato de obra y servicio, dice cuando termine la obra.
¿Y cuándo termina? En el Perú, ¿cuándo puede terminar una obra, no? Y esto hizo reflexionar, ¿no?, en la medida en que había algunos contratos abusivos, ¿no?, que siempre se estaban dando y dando y dando y dando y dando. ¿Hasta cuándo puedo estar con un contrato de obra y servicio? Y no se podía reclamar, ¿no? Pero también porque se presentaron algunos casos de contratos de obra y servicio en los cuales realmente la obra figuraba en la obra por los contratistas, pero sobrepasaban los 5 años. Entonces, cabía la posibilidad o cabe la posibilidad de demandar quizás ya un indeterminado en ese caso. ¿Qué posibilidades cabe, no?, en un contrato de obra y servicio? Si nos dice que dentro de la generalidad, no, lo máximo que puede durar es 5 años. Entonces se da en el caso de este trabajador, ¿no?, en el cual en principio es una casación. En principio, bueno, los tribunales fallaron diciendo que no, y en casación se señala de que el plazo máximo en un contrato de obra o servicio puede ser de 8 años. Siempre y cuando, o sea, estos casos, aquí hay una situación a través de la cual, ¿no?, hay que sustentarlo. Pasados los 5 años hay que sustentarlo muy bien, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de las grandes obras públicas, ¿no? En el caso de las grandes obras públicas, que son obras, pues, una hidroeléctrica no la va a construir en 1 año, ni en 2, ni en 3, posiblemente tarden más. Se suspenden, se reinician, dependen de otra etapa con otra empresa. Exacto, así, exacto, claro, y están en manos de empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué situaciones o qué planteamientos se pueden realizar? O cómo podemos salvar posiblemente, ¿no?, que también tengamos la extensión, ¿no? Entonces, personalmente yo les planteo la posibilidad en el análisis, es que tampoco, o sea, en casación te dicen, sí, pueden ser 8 años, y ese está ahí, hay una jurisprudencia que avala, y a partir de ahí yo me puedo sustentar en decir, pero oye, son 8 años, ¿no? Siempre tener mucho cuidado con el tema de la contratación, porque si hacemos un contrato de obra y servicio y esa causa no está justificada con una función adecuada, ¿no?, aunque sean los 8 años, nos vamos a llevar también a un trabajador. Porque también está la posibilidad de que tú contrates personal mediante contrato de locación de servicio, gente que sí, ya sabes que se están renovando, gente que sí por la misma función pueda pasar a plazo indeterminado. Entonces hay varias opciones, entonces tendrías que observar, sustentar por qué estás haciendo esas renovaciones mediante contrato modal. Entonces, y o sea, ahí hay, en esas grandes, por ejemplo, temas que quizás, ¿no?, aquí 5 años empezamos un nuevo gobierno con posibilidades de grandes inversiones, ojo, ¿no? Ahí también la participación de múltiples empresas para muchas obras grandes que se están voceando, ¿no? Es muy importante tener muy claro el manejo, ¿no? Claro, también cabe la posibilidad, como les digo, también el tema de que salga realmente la famosa Ley General del Trabajo, que nos modifique un poco el tema en general y que sería bastante bien, ¿no?, que nos arregle un poco el tema. Pero dudo mucho que haya mucha variación en el tema de las modalidades contractuales, ¿no? Porque cuando simplemente se voció la primera ocasión cuando se llegaron a muchos ajustes, el tema de la contratación modal definitivamente no fue algo de que vamos a acordar y vamos a dejarlo en 3 o 4 contratos, ¿no? Es muy, muy difícil. Yo no creo que reduzcan el número ahí, al contrario, yo creo que los van a mantener, ¿no? Eso se va a quedar, va a haber una clara permanencia de estos contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país en el cual va llegando más inversiones. Pero en ese sentido sí hay que tener cuidado, porque las obras muy grandes a través de las empresas privadas implican
varios etapas, varios clases de contratistas dentro de un mismo gran evento, ¿no? Entonces, ahí sí tener muy claro, no seamos trabajadores de pronto, porque nadie dice que podamos estar inmersos dentro de una contratación, ¿no? O formar parte de un equipo de contratación, tenerlo muy claro, que estas situaciones, si bien nos da esos plazos de 8 años, que muchos están amparándose en eso para hacer valer contratos, es manejar mucho más claro la función y la causa. Yo les recomiendo mucho eso, función y causa, función y causa, función y causa, porque si no, también en ese periodo largo nos vamos a llenar de gente que nos va a reclamar a la empresa y no vamos a tener capacidad, porque un reclamo judicialmente agota y económicamente también. Entonces son dos situaciones bastante, pero que sepan, es muy bonita la sentencia, así que se las paso para que lean. Bueno, les presento un caso, un cuarto caso para analizar, de un trabajador. Yo les quería traer un poco el tema, lo que pasa es que no puedo traerlo porque tengo que reservar la privacidad tanto de la empresa que está, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es un trabajador, es un ejecutivo comercial, ¿ya? Dice, le hicieron un primer contrato, ¿ya? Un inicio de actividad, el 23 de septiembre del año 2013, ¿ok? Hasta el 31 de diciembre del año 2013, ¿ya? Y se me comí el 13. Y dice, la empresa se dedica a los servicios de gerencia, asesoría, miren, consultoría en actividades conexas, y se encuentra experimentando un incremento de requerimiento de servicios de sus clientes en el mercado, y por ello se requiere la de servicios de ejecutivo comercial. ¿Ok? Le ponen un periodo de prueba, el 23 de septiembre del 2013 al 25 de diciembre del 2014. Hay un convenio de transporte que le hacen firmar en un documento aparte, ¿ya? Firmado el 23 de septiembre, o sea, el mismo día. Y otro documento adicional con una asignación de remuneración variable, ¿ok? Un monto fijo aproximado de 2.000 soles. Cuando hablamos de remuneración variable, ¿no? Hablamos pues de esos bonos. Y acá mucho cuidado, porque esta remuneración variable que les señala, bien, ahí está, lo adjudican luego en las boletas como un bono de productividad, ¿ok? Que él ha sido todos los meses, lo han ido adjudicando de esa forma. Bien, termina su periodo y incremento de actividad. O sea, pasan del inicio de actividad y le realizan un segundo contrato. Incremento de actividad, ahí hacemos la mezcla. Incremento de actividad del 1 de abril del 2014 al 30 de septiembre del 2014. La segunda, una prórroga. Ya está. El primero fue incremento Inicio de actividad. Inicio de actividad fue. Sí, el primero inicio de actividad y el segundo le colocan incremento de actividad. De ahí se olvidaron. ¿Ya? Y hay un tercer contrato, bueno, un tercer documento, le digo, no hay, porque no hay documento. Incremento de actividad nuevamente del 1 de abril del 2015 al 30 de septiembre del 2015. Ya está. Pasa esto, se acordarían y dicen prórroga de incremento de actividad del 1 de octubre del 2015 al 30 de marzo del 2016. Ya está. ¿Qué sucede? Convenio de transferencia personal a empresa principal y le realizan la liquidación al trabajador. Y se les ocurre posteriormente hacerle un contrato indefinido el 1 de abril del 2016. ¿Qué observan? ¿Se han realizado las contrataciones correctamente? A ver, chicas. La segunda nomás ya, a simple vista. La empresa dice, no, es que cambiamos, no había no sé qué, se fue la no sé cuánto, no sé qué, por acá, para allá, bueno, mucho. Ya, pero ya lo hiciste, ya. Los servicios de gerencia, asesoría, Sacamos entonces.
Es una empresa, no lo creo, cuando yo lo he visto no podía creerlo, hay un desorden increíble, increíble. Es que es una empresa con muchas empresas internas, ¿no? Esta, donde dice el inicio de actividad, es una de las empresas que tiene, donde tenía, que es propia de esta misma gran razón social, pero parecía que era de uno de los socios. Bueno, el hecho es que realmente yo he visto muchas cosas que no están bien hechas, ¿no? O sea, acá, de aquí a acá, a este nomás, y así como este son varios. Entonces, se han forzado a hacer todos esto, ¿no? Pero aquí, por eso les pregunto a ustedes, ¿qué observan aquí? Claro, al final le pueden poner indefinida, pero el tiempo es desde cuándo es un indefinido. Claro. Eso no lo van a arreglar. Muy bien, una pregunta. Dice Marle. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Ok. Gabriela dice, ¿no? ¿Desde cuándo es indefinido esta persona? ¿Desde cuándo es indefinido? Ojo, convenio de transferencia personal, liquidación. Claro, o sea, lo pueden haber liquidado para comenzar de cero, pero si está desnaturalizado desde un principio, o sea, desde el momento en que ya están trabajando el día 1, ya que no han sustentado bien y está desnaturalizado, desde ese día corre y sigue corriendo. Sigue corriendo. Y sigue corriendo porque es una empresa de transferencia, una empresa financiera. Sigue corriendo el tiempo, sigue trabajando. Y sigue trabajando. Entonces ahora ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo arreglo esto? ¿Cómo lo arreglo? Ahora ya está indefinido. Dicen, ¿y ahora cómo lo arreglo? A ver, Rosa, ¿qué dices tú? Dice, purita realidad. Entonces, mira, a ver, tenemos, ¿no? Muy bien. Inicio de actividad. Inicio de actividad, ¿cuánto tiempo tendría? ¿Cuánto tiempo hubiera hecho? ¿Qué me vale? 3 años. Aquí tenía 3 años. Bien. Incremento de actividad. Incremento de 10. A ver, las voy a dejar ahí a ustedes. No. Rosa, a ver, un incremento de actividad, ¿cuál es el plazo? 5 años. 5 años. Ahí. Ajá, bien. A ver, Rosa, en el primero, ¿cuál es el error? Dice, inicio de actividad, 23 de septiembre al 31 de marzo. Su justificación dice, la empresa se dedica a los servicios de gerencia, de asesoría, de consultoría, de actividades conexas y se encuentra experimentando un incremento de requerimiento de servicios de sus clientes en el mercado y por ello se requiere de los servicios del ejecutivo comercial. A eso se dedica la empresa, como ejecutivo comercial. No puedes poner como modal el pilar de... ¿Qué hay en la primera contratación? Metieron la pata hasta el fondo, como se dice vulgarmente, ¿no? En la primera contratación ya se observa una deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia? A ver, Rosa, ¿cuál es la deficiencia? Es parecido al del profesor. Acuerda, dice, se dedica a servicios de gerencia, asesoría, consultoría en actividades comerciales, conexas. Se encuentra experimentando su razón de ser y contrata de manera de inicio de actividad. Podría ser, si esto me dice
que recién está lanzando su empresa. Podría ser, recién estoy abriendo mi empresa. Estamos aperturando una empresa dedicada al servir un poco su objeto medio raro, pero bueno, ¿se acuerdan? Porque el inicio de actividad se justifica con la apertura de un negocio o la apertura de una unidad de negocio, ¿ya? Pero ellos dicen, en su contrato lo coloca, la empresa se dedica a tal, ¿no? Y como he experimentado, dice, un incremento en el requerimiento de los servicios requiere un ejecutivo. O sea, ahí incrementado. Entonces, no debió ser su modalidad. Ahí nomás yo digo, observo la posibilidad de un fraude en la contratación. Porque cuando ellos se enredan en las palabras, porque se enredan las palabras. ¿Ya? Hice una cartera muy fuerte con mucho dinero, ¿eh? Vale, con todo esto acá. Acá el convenio de transporte y la asignación de esto en documentos separados. ¿Ya? Bien. Bueno, de ahí vamos a ver la prórroga, porque le llaman así prórroga, incremento de actividad. ¿Ya? Y nada más, prórroga, incremento de actividad. ¿Qué faltó acá? O sea, ¿cómo lo prorrogan? Si no hay contrato, no hay... Claro. ¿Qué entendí yo? Viendo el documento, realmente aquí es la prórroga y no hay más nada, solamente dicen modalidad, contrato, prorrogamos, ¿no? Incremento de actividad. El documento siempre sí. Por eso le coloca prórroga amparándose en este. ¿Y por qué? Porque acá, como dice, un incremento de requerimiento de servicio de sus clientes. Por eso yo decía, ¿es incremento primero o es anterior? Ahí se amparó, porque seguramente ahí vio su error. Pero así, el que vino aquí, pero aquí, ¿se dan cuenta, chicas? Pero peor. ¿Te diste cuenta? Ok. De aquí a aquí no hay contrato. Si ahí ya no hubo contrato, aquí ¿qué cosa era? Hace tiempo desde el comienzo, pero bueno, vamos a seguirle el juego indefinido. Ya, pues porque acá ya no había, ya acá se había. Pero no, o sea, alguien vino y dijeron, uy, ¿qué ha pasado? Le vuelven a hacer el contrato. Y le vuelven a hacer una prórroga. Y llega un momento en que dicen, esto no da más. ¿Ya? Y es un grupo muy fuerte de trabajadores, saben muy bien que viene algo muy fuerte. Podrían asumir convenio y transferencia personal a la empresa principal. Hacen esto y los liquidan. Y han empezado acá en cuenta 0 kilómetros. Y acá, bueno, acá vendría... O sea, les funciona bien si es que liquidan y no pasa nada. Pero cómo hubieran liquidado acá. Ahí va el tema, pero... Porque acá... O sea, según ellos... Aquí lo que han liquidado... A ver, ¿se han dado cuenta aquí qué es lo que ha pasado? Porque todavía, o sea, aquí es exigible, acá, aquí. ¿Ya? Ahí han liquidado. Y aquí le han dicho un contrato de cuenta 0. Es más, bueno, le comento. Acá le dicen que tienen nuevamente el bono transporte, ¿no? Y la asignación de remuneración variable que está firmado de dicha forma, ¿no? Señalan que es ahora bono de productividad. Y encima ha habido una variación, han hecho una variación
en los porcentajes, ¿no? ¿Tenemos cuántos años? ¿No? Bueno, ya viendo esos temas de bonos de productividad, ya han terminado de patinar feo, ¿no? Entonces, en la vida real pasan estas cosas, y cuando se quiere arreglar esto... Son 4 años para arreglarlo. Uh-huh. Entonces, cuando se quiere arreglar, posiblemente peor se enreda. Aquí ya estaba, aquí se vio esto declara un fraude, porque esto no declara con esto. Desnaturalización por intención de fraude contractual. En la segunda fue, te hago esto, pero te me baso en esta. Una prórroga de nombre distinto. Prórroga de... Así dice, prórroga. Y el segundo, y acá le ponen tercer contrato, incremento de actividad, ¿no? No hay, supongo que se está sustentando, y bueno, sigue jalando este tema aquí, ¿ya? Ya de acá ya lo malograron. Ya no hay una mazamorra completa en este caso, ¿no? Entonces mucho cuidado con detalles de esta naturaleza. Les presento uno más. También son muy curiosos algunos, pero hay que verlos. A ver aquí, chicas, miren, primer contrato. Este es un trabajador asistente de resolución de problemas, ¿ya? Vamos a ver, asistente de resolución de problemas. Asistente wow. Yo no creería, empresa transnacional, ¿ya? De Resolución de problemas. Entonces, contrato 1, sujeto, modalidad, inicio de actividad. Bien, ¿ya? Porque acá vamos a ver qué dice. Declara inicio de sus labores el 10 de julio de 2014. Sí, es verdad. ¿Ya? O sea, ya pone, por eso lo he puesto ahí. Dice, implica contrato personal para que desarrolle ciertas labores en el área que prestará servicio, por lo que se requiere trabajador, le ponen el nombre, el apellido, todo, para que desempeñe como asistente de resolución de problemas del Departamento de Atención al Cliente. ¿Ya? Ok, pudieron haberle puesto gestor, pero no sé por qué cargo asistente de resolución de problemas. Bien, termina el periodo que estaba esa primera contratación sustentado en esta declaración. ¿Está correcto el primer contrato? Lo que se requiere para que desempeñe asistente de resolución de problemas. No, entonces, en primer lugar dice, contrato sujeto a inicio de actividad. ¿Cuál es su razón de ser el inicio de actividad? Inicio de un giro de negocio o inicio de un área de negocio. Hasta ahí. Ok, hasta ahí bien. Y ellos en su causa, que es muy importante, dice, iniciamos nuestras labores el 10 de julio del 14, oye, en noviembre del 2014, se sustenta bien el contrato. Implica, dicen que quieren un trabajador, bien, ya está. Ok, yo le pongo acá un ok. Lo hizo bien. Luego, dice, renovación de inicio de actividad. ¿Ya? Y ahora, sustento, dice acá, para cubrir inicio de actividad productiva y comercialización de servicios. ¿Puede ser? ¿Podría ser? Bueno, porque ¿cuánto tiempo de plazo me da el inicio de actividad? 3 años. Bien, perfecto. 3 años. Entonces esta renovación está acorde. Bueno, sigue el mismo plazo, el mismo cada está acorde. Bien. Y del 2014 al 2015, su renovación, perfecto. Pero el 1 de enero del 2016, o sea, 2014, ¿no? 2015, y el 2016, el 1 de enero, de noviembre a enero, incremento de actividad. Se iluminaron. Sustento.
En el desarrollo de su objeto social se han incrementado sus actividades de Customer Care, dice, en consideración al número de clientes en Lima, se ha elevado el porcentaje al 64%, por lo que ha incrementado sus labores, con lo que requerimos contar con personal para el cabal desempeño de sus funciones. Cargo: asistente de resolución de problemas. Hay que customer care en consideración al número de clientes. Pero el incremento de actividad, Debo de señalar que esta es una empresa de telefonía. ¿Ok? Es una empresa de telefonía. Y ellos eran los trabajadores con los que han iniciado esta actividad, ¿no? A ver, ¿qué me dicen, chicas? Incremento de actividad. Contratación correcta, incorrecta, su sustento correcto o incorrecto. Es el mismo personal. La misma persona, la misma persona. Sí, es el caso de la misma persona. Consideración del número de clientes en Lima. Exacto. Porque dieron más vueltas. Primero que pudieron sustentar un periodo más como inicio de actividad porque todavía estaban los 3 años. ¿Ya? Lo que se dieron cuenta es que si hacían eso, pasado diciembre tenían que darle el indefinido en el contrato, pero estábamos, mira, ya salió el trabajador, lo han despedido. Bueno, les tendría que decir que ha habido un despido y ahorita están, el tema es el despido. ¿Ya? Pero con incremento de actividad sí puede seguir con el trabajador. Con incremento de actividades puede seguir con el trabajador. Lo que sucede es que, ¿qué tipo de empresa es? Una telefonía que inició labores, que está en cargo, una empresa de telefonía que inició labores y que ha incrementado labores, ¿qué nos sustentarían en el caso de este trabajador? ¿Qué nos sustentaría? ¿Qué me sustentaría? O sea, ¿qué sustentaría la otra parte? Me diría que es un contrato indefinido porque el puesto de trabajo se ha sustentado en el tiempo al ser un inicio de actividad, ¿ya? Y porque, bueno, en este caso, bueno, les comento la historia, es que eran 3, el equipo de trabajo con el que inician son 3 personas y a las 3 las han retirado inmediatamente y han colocado a 3 personas sustentando que el puesto de trabajo es permanente. Es propio de la naturaleza del negocio. Porque el número de clientes de Lima se ha elevado. Ahora, si es elevado, entonces ¿qué significa? Coyuntural significa que va a reducirse el número de personas en Lima y también por ende clientes en Lima. Exacto, a eso quiero llegar. O sea, aquí hay 2 cosas, ¿ya? Una, lógicamente, ya en el fondo ya hay un sustento de los puestos, ¿ya? Ese es el fondo. Hay un sustento del puesto de trabajo porque por más que se vayan, se han quedado los 3. Viendo que no sea así, viendo que efectivamente vamos a estudiar esto, incremento de actividad, ok. Recuerden, ¿se acuerdan la sentencia? La primera o la segunda fue, no puedo basarme en base a un incremento externo, tengo que hacerme mi incremento interno, es mi negocio, ¿no? Entonces acá él dice, ¿no? En consideración al número de clientes en Lima se ha elevado el porcentaje del 64%. Esta es la razón de mi negocio, pues si yo soy una empresa de telefonía y tengo que incrementar para sustentar mi negocio, estoy bien.
Estoy sustentando cada día más que mi negocio está creciendo, está bien. Y por lo tanto, más bien tendría que haber hecho esto, pero para otros trabajadores, si yo quiero ingresar a mi servicio a otros trabajadores. Los mismos, si eran los que habían empezado la empresa. Para otros nuevos. La causa es correcta, pero para una contratación distinta. Si en ese sentido esta empresa hubiera optado por contratar recursos, porque se ha incrementado y lógicamente, esta empresa en Tiendim está creciendo, está muy bien, ¿no? Pero no hay que tener en cuenta que cómo planificar la causa, ¿ok? Pues yo digo, es un trabajo que hay que sentarse muy tranquilamente, porque dominas el plazo, dominas esto, pero en realidad este es un punto así más de sentarnos a ver. Bueno, tengo otro, pero no lo he puesto porque aunque era muy evidente, era muy, muy facilito. Pero si no, se los paso en cualquier momento, sobre una heladería y no sé qué. Pero sobre todo es un poco para identificar un tema de contrato, ¿no? Se los voy a mandar así en un archivo para que ustedes lo hagan y me dicen la próxima qué es. ¿Qué es? Que lo resuelvan ustedes mismos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿alguna consulta? Rosa, ¿entendiste todas? ¿Qué te pareció? Muy bien. ¿Cuál? Dime, a ver, dime. Caso 4. El caso 4, vamos. Muy enredado, el caso 4. A ver, vamos a volver al caso 4. A ver, ¿dónde te quedaste? A ver, dime. Inició la actividad ¿Ya? en septiembre, ¿verdad? ¿Ya? Estuvo un periodo de septiembre hasta diciembre. Ajá. Ya. Pues lo que es la prórroga no lo entendí muy bien porque, a ver, ahí me confunde un poco porque incremento de actividad, ahí sí ya me quedé. ¿No? Vale, bien. Incluso acá también, ¿no? Otro defecto, que cuando yo hago una prórroga, tengo que hacerlo por la misma naturaleza. Y aquí ya hay un error. Porque esto no es un contrato, es un nuevo contrato que yo les estoy cambiándole la modalidad contractual, ¿ok? Estoy cambiando aquí la modalidad contractual. Bien. Antes de pasar esta prórroga, cada contrato que tú tienes que leerlo, ¿no? Entonces tengo mi contrato, y si es un contrato sujeto a modalidad, ya sabes, tiene que ser por escrito, tengo que ver la causa y tengo que ver la función del trabajador, ¿no? Y tengo que ver la naturaleza del puesto de trabajo. Bien, en este caso dice inicio de actividad. Entonces, contrato de inicio de actividad, ¿qué me dice? En el fondo, dos cosas: se inicia un negocio o se apertura una sede comercial, una sede, un negocio. Bien, puede existir el negocio, pero es una sede nueva. Pero como va a haber gente para trabajar ahí, le hago el inicio de actividad. Bien, entonces ya sé qué sustenta la empresa para este inicio de actividad, y dice: la empresa se dedica a los servicios de gerencia, asesoría, consultoría en actividades y actividades conexas, y se encuentra experimentando un incremento de requerimientos de servicios de sus clientes en el mercado, y por ello requieren los servicios de un asistente, un ejecutivo comercial. Pregunta: ¿esta causa justifica el tipo de contratación? No justifica. ¿Por qué? O sea, si hay un incremento, no hay las dos posibilidades, no hay un inicio de actividad. Efectivamente. O una apertura de una sede nueva. Exacto. Lo primero que tendría que sustentar en la causa, en el contrato, es decir, como, ¿se acuerdan? Creo que
el siguiente caso me dice, por ejemplo, inicio de actividad. Mira, Rosa, el siguiente dice, declara inicio de actividad de sus labores el 10 de julio del 2014. En la siguiente empresa sí hizo bien esta contratación de inicio de actividad. Cuando se hace eso, tú tienes que declarar en el contrato. Por más que la empresa ya empezaba el 1 de enero del 2016 y tú estás contratando al trabajador el 13 de julio del 2016. Perfecto. Pero está en el inicio de sus labores, está meses recién nueva la empresa y declaro, ¿no? Esta empresa se ha iniciado sus funciones el 1, en base a ellos, ¿no? Por esta necesidad, pues contrato al fulano, al gerente, no sé, a la necesidad que se tenga. Pero basándose única y exclusivamente en esa causa que justifica el contrato, la modalidad contractual. En este caso no lo hicieron. Error. Si esta causa no justifica esta modalidad, lo hemos visto en la jurisprudencia, el juez inmediatamente le va a decir presunción de fraude, desnaturalización por presunción de fraude contractual. Aunque haya tenido las mejores intenciones, la empresa no lo supo redactar bien, lo desnaturalizaron, a los 3 meses lo hacen indefinido o al año, ¿no? Vamos a ver, periodo de prueba, le ponen un convenio de transporte, le ponen una asignación de remuneración, luego que hay una prórroga, no hay ningún contrato, no es una hoja adicional y dice prórroga con el sello ahí, ¿no? Incremento de actividad, le colocan del 1 de abril de 2014. No hay justificación, pero hay cambio de modalidad contractual. Por lo tanto, no es prórroga, porque la prórroga me significa que estoy continuando con el contrato anterior. Aquí hicieron un cambio de la modalidad. Si yo hago un cambio en la modalidad, tengo que sustentar el cambio en la modalidad, pero no hay. ¿Qué cogieron? Como dijeron, hay un incremento, un requerimiento de los servicios. Pues en eso me baso. Y se acabó. Lo leyeron así, dijeron, hay una prórroga en base a la causa, pero le cambio el nombre del contrato. Mal. O sea, aquí estuvo mal y aquí la remataron. Lo volvieron a hacer muy mal. Pero ahí no quedó. Mira, hay un periodo, un periodo en el cual no hay contratos, 30 de septiembre del 2014, ¿no? Y se acuerdan en abril del 2015. Pudieron pasar muchas cosas, sí, que no hubo personal, que se cambió el de recursos humanos, que se fue, bueno, lo que fuera. Otro problema, volvieron a desnaturalizar. Ya estaba desde el inicio, vuelven a desnaturalizar. ¿Por qué? Porque si se acaba el plazo y no hay contratación, si está ese periodo trabajando y no hay contrato, se presume indefinido. Nuevamente, volvieron a caer. Luego se acuerdan, entra un periodo personal y dicen, bueno, hay que nuevamente formalizar esto. Ya, cogen, hacen un incremento, prórroga del incremento, hasta que se dan cuenta y dicen, aquí no damos más, hay que liquidar a todos, hacer un traspaso de una empresa del mismo corporación a la otra, porque acá va a pasar una hecatombe. Los liquidan y hacemos un contrato indefinido y con esto quieren saber si han hecho bien, dice hasta aquí, porque ya para ellos su personal tiene nuevo inicio laboral. Quieren saber si eso es correcto o no. No lo es. ¿Ya? Entonces, por más que hayan hecho acá, han desnaturalizado tantas veces y acá ya tienen un gran problema. Primero porque cuando hay una transferencia personal no debe haber liquidación.
Implica que continúa el personal en una misma empresa. Entonces, este indefinido definitivamente no sustenta todo lo anterior. Se quiere, muchas veces se considera si después de ahora, bueno, no importa, pues que ya lo tengo indefinido. Bien, este indefinido me va a contar desde ahí. ¿Ya? Entonces, muchas veces trataron de solucionar, pero no han podido. Entonces, por eso es tener el plazo, el motivo, la causa, la función, ¿no? Y ir uniendo uno con otro despacito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, ok. Ya. Ok. De todas maneras, como les digo, les recomiendo que lean esa sentencia, ¿no? Para que lo tengan más clarito, despacito, y ya cualquier cosa, si quieren, me preguntan en la próxima clase. ¿Estamos? Ok.